Good afternoon, everyone. I'm Monique Howard, Senior Director of Women's Health Initiatives in the Center of Global Women's Health. I'm excited to present the Penn Nursing Renfield Foundation Award for Global Women's Health. Allow me to tell you a little bit about the center. Debbie, are you okay? In addition to leading the Renfield Award selection process and planning this event, we have finalized our strategic plan. Our 3-year strategic priorities are to address violence and victimization, gender equity and inclusion, and maternal morbidity and mortality. The life, work, and mission of this evening's Renfield awardee is aligned with our strategic priorities. This evening, you will hear from Gabriela Meléndez-Peláez, who is being interviewed by Dr. Antonia Villarreal and Jasmine Perez. She will answer questions about her work, commitment to ensuring labor support in Guatemala, policy and midwifery practice that aligns with traditional Mayan practices. If you, the audience, have any questions during the conversation, please put them in the Q&A. There will be time at the end to answer them. And now I'd like to introduce you to the 2022 Penn Nursing Renfield Foundation Award for Global Women's Health awardee, Gabriela Meléndez-Peláez. Gabriela is a Guatemalan nurse-midwife who led the development of the country's first university-level midwifery education program. Through years of practice and dialogue with traditional midwives, Melendez worked to develop a curriculum that integrates scientific evidence and Mayan traditions around pregnancy and birth, recognizing the importance of preserving indigenous midwifery practices and knowledge. In 2014, she founded Associación, Corazón del Agua, a civil society organization that recruits indigenous Mayan students from some of the most underserved areas of Guatemala and supports their training as professional midwives to provide skilled, compassionate, and culturally relevant maternity care to indigenous mothers in their communities. Melendez actively advocates for the Guatemalan Ministry of Health, or to the Guatemalan Ministry of Health, to officially recognize the midwifery profession to eliminate barriers toward their practice and integration, and is leading efforts to establish Guatemala's first professional midwifery association. In 2020, the Year of the Nurse and Midwife, Melendez was selected as one of the 100 outstanding women nurses and midwives. Gabriela will be interviewed by Dr. Antonia Villarreal and midwife Jasmine Perez. Allow me to introduce Dr. Antonia. The Margaret Bond Simon Dean of Nursing at the University of Pennsylvania, School of Nursing, and Director of the school's WHO Collaborating Center for Nursing and Midwifery Leadership. As a bilingual and bicultural researcher, Dr. Villarreal has extensive research and practice experience with Latino populations, health promotion and disparities. She currently co-leads the NIH-funded Philadelphia Community Engagement Alliance to address COVID-19 inequities, a coalition to optimize the rollout and real-time evaluation of interventions focused on COVID-19. Dr. Villarreal holds many leadership positions and has received numerous honors and awards, including the 2021 Healthcare Leader Award from the Academy of Nursing and the Sigma Theta Tau International Nurse Researcher Hall of Fame. Debbie? Can you hear me? Can you hear me? I can hear you now, yes.
Okay, because I was muted, so I haven't been able to interpret, but I will do your whole speech right now if you give me a couple of minutes. Thank you. Certainly, I'm sorry. No, that's okay. We didn't know that I was muted. Soy la intérprete Débora. Perdón, pero me tenían tapado el micrófono. Ahora voy a interpretar toda la introducción. Buenas tardes a todos. Me llamo Monique Howard. Soy la directora de los iniciativos de la salud en el Centro de Salud de la Mujer, Centro de Salud Global de la Mujer. Y estoy emocionada al presentarles a la recipiente del premio Renfield, la Fundación Renfield, de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania. Déjenme contarles un poco acerca del centro, además de ser los líderes en elegir al recipiente de este premio Renfield y entrar en el proceso de selección y programar este evento. También hemos finalizado nuestro plan estratégico. Nuestro plan de 3 años estratégico tiene prioridades que son enfocar la violencia y la victimización de mujeres, equidad del género, inclusión y la mortalidad materno. Nuestro trabajo y misión esta tarde con la recipiente, la ganadora del premio, tiene sus metas también alineadas con nuestras estrategias y prioridades. Esta tarde van a escuchar hablar a Gabriela Meléndez-Peláez, que va a ser entrevistada por la decana Antonia Villarroel y Jazmín Pérez. Ella va a responder a todas las preguntas acerca de su trabajo, su enfoque, su compromiso en apoyar y brindar apoyo en Guatemala, en desarrollar política y en las prácticas de las parteras que alinean también con las tradiciones mayas. Gabriela es una enfermera partera que ha dirigido el desarrollo del primer programa de educación para parteras a nivel universitario. Durante años de práctica y diálogo con las parteras tradicionales, Meléndez ha trabajado para desarrollar un currículum que integra evidencia científica con las tradiciones mayas que en momentos de parto y embarazo. Siempre reconociendo la importancia de preservar a las prácticas de las comadronas o las parteras indígenas y sus conocimientos. En el 2014, ella fundó la Asociación Corazón del Agua, una organización que recluta a estudiantes indígenas mayas de muchas de las áreas desatendidas de Guatemala y las apoya en su entrenamiento profesional y les provee prácticas con compasión y cuidado materno cultural relevante a las madres indígenas en sus propias comunidades. Meléndez trabaja incesante tratando de solicitar del gobierno del ministro de Salud de Guatemala que reconozcan la profesión de la partera, de la comadrona, para eliminar cualquier barrera que exista en desarrollar esta práctica e integrarlo para establecer la primera asociación de parteras profesionales en Guatemala. En el año 2020, el año de la enfermera y de la partera, Meléndez fue seleccionada como una de las 100 enfermeras mujeres destacadas, enfermeras y parteras destacadas. Gabriela va a ser entrevistada esta tarde por la decana Antonia Villarroel y por la partera Jazmín Pérez. Déjeme presentarle a la decana, la doctora Antonia Villarroel, la decana del Departamento de Enfermería de la Universidad de Pensilvania, colaborando con el liderazgo de parteras y enfermería. Es una investigadora bilingüe y bicultural
la doctora Villarroel ha hecho investigación extensiva y prácticas con la población latina, tratando de eliminar disparidades. Ella, de momento, es la líder del National Institutes of Health, Instituto Nacional de Salud, fundada en Filadelfia. La comunidad para enfocar a la desigualdad que existe en el tratamiento de la coronavirus 19, un grupo que trata de optimizar e intervenir tratando de anivelar las diferencias que existen en nuestras poblaciones diversas en la región de Filadelfia en cuanto a la pandemia del coronavirus 19. La doctora Villarroel tiene muchas posiciones de liderazgo y ha recibido numerosos honores y premios, incluyendo el premio de investigación internacional de enfermería y también el premio de Sigma Theta Tau internacional, Salón de Fama, el premio de Salón de Fama. Just one last quick note. You already haven't figured this one out. The conversation will be translated in English and in Spanish for Gabriela and her family and the organization in Guatemala. So, thank you very much. Gracias. Como se han dado cuenta, todo va a ser traducido al español para los miembros que están participando de Guatemala y la familia de Gabriela. Dean, Tony? I'm sorry, I thought you were going to introduce Jasmine as well. Tenemos que presentar a Jasmine también. Jasmine Perez will also be joining us as one of the interviewers, and Jasmine Perez is a nurse midwife and a graduate of University of Pennsylvania School of Nursing. So thank you very much for having both of you. Jasmine Pérez es una enfermera partera y graduada de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania. Gracias a todos. So welcome everybody, and thank you for joining us today virtually. Gracias a todos por unirse a nosotros virtualmente. The presentation of the Penn Nursing Renfield Foundation Award for Global Women's Health is something I look forward to and has become even more meaningful in light of the global pandemic and the many ways in which it has impacted women's health around the world for those of us who provide health care and for women seeking health care. Este premio del Centro de la Salud de la Mujer Global de la Fundación Renfield es algo muy importante para mí, especialmente porque, por ejemplo, el impacto de la pandemia en la salud de la mujer es algo que hemos enfocado. It's a pleasure to hold this event during National Women's History Month, which can be traced back to 1857, when women from various New York City factories staged a protest over working condition. También es muy importante esto porque estamos haciéndolo durante el mes de la salud de la mujer, un Día Nacional de la Salud de la Mujer. En el año 1857 hubo una protesta de mujeres en las fábricas por las condiciones en las que trabajaban. The theme of Women's History Month this year is Women Providing Healing, Promoting Hope. And this is exactly what the Renfield Foundation Award is about and what our 2022 winner does each and every day, providing healing and promoting hope. También estamos enfocados en lo que es el sanarse y brindar esperanza. El premio Renfield está alineado con estos valores y esto es algo que nuestra premiante Gabriela hace todos los días en el año 2022. So it is poor working conditions, the lack of access to credible health care, the continued increase in maternal morbidity and mortality, including in our country,
victim and victimization, and gender-based violence such as sexual assault and human trafficking, and the impact of war on women that drives the Center for Global Women's Health. And it makes support like that, which comes from the Penn Nursing Renfield Foundation Award for Global Women's Health, essential. Siempre estamos combatiendo contra lo que son condiciones pobres de trabajo, una falta de acceso a todo tipo de servicios de salud, de sanación, lo que es ser victimizados, violencia, víctimas de violencia, también discriminación por género, lo que son los traficantes de seres humanos. Estos temas son los que nos dirige en este centro de salud global. The Penn Nursing and the Center for Global Women's Health is working to shine a bright light on women's health and on those dedicated to having a transformative impact on the health and the quality of life for women. And I'd like to acknowledge and to thank the founder and Dean Emeritus of Penn School of Nursing, Dean Afaf Meléndez, for her leadership in establishing this Center for Global Women's Health. So always great to have you with us, Afaf, and thank you. El Centro de la Universidad de Pensilvania para la Salud de la Mujer tiene un efecto transformativo en lo que es la calidad de la vida de la mujer. Quiero también darle las gracias a nuestra decana emeritus, Afaf Meléndez, por su liderazgo y por haber sido la persona que establece este centro. Today we have the great honor of recognizing someone who has dedicated her life to doing just that. Our 2022 recipient of the Renfield Award, Gabriela Meléndez-Peláez. Hoy queremos reconocer el trabajo y la misión de nuestra recipiente de este premio Renfield, Gabriela Meléndez-Peláez, en el año 2022. Let me share with you a little bit about the Renfield Award, which was established in 2012 by the Beatrice Renfield Foundation. This award is a prize of $100,000 and is presented biannually to a leader or leaders in the field of global women's health. And this year marks the 5th time the Renfield Award will be awarded. Este premio fue establecido en el año 2012. Es un premio que tiene la cantidad de $100,000. Es un premio que se da cada 2 años o bianual, y esta es la 5ª vez que se está dando este premio. Jean Renfield Miller is a member of the Penn Nursing Board of Advisors, and Charlotte Renfield and James Renfield are not able to join us today for this momentous event. But they and everyone at the Beatrice Renfield Foundation are the driving force to raise awareness of global women's health issues, and they support multidisciplinary approaches and rewarding innovative strategies designed to address these issues. La señora Jean Renfield Miller está presente hoy. No están presentes Charlotte y James Renfield, pero todos forman parte de lo que es la Fundación Beatriz Renfield, y con la misión de enfocar ciertos temas, reconocer tratamientos multidisciplinarios y también estrategias innovadoras. So the commitment to improving health and well-being of women around the world culminated, as I mentioned, in the creation of our Center for Global Women's Health in 2011, and is just additional evidence of the strong commitment that Penn Nursing has to nursing and midwifery leadership globally. La salud y el bienestar de la mujer y el Centro para la Salud de la Mujer viene desde el 2011 y tiene un compromiso, un enfoque muy fuerte
en lo que es la Universidad de Pensilvania y en la Escuela de Enfermería. I'd like to thank this year's selection committee for their important role in helping us to choose Gabriela, to Jean, James, and Charlotte Renfield Miller, Kathy Hawks, LaShawn Jefferson, Ruth Katz, and Holly Harner. Thank you, and thank you in addition to our incredible students who helped prepare our presentations on each of our award nominees for the selection committee. Les quiero dar las gracias al comité de la selección, a Jean Renfield, a Charlotte, a James, a Kathy Hawk, me perdí los apellidos, pero a LaShawn, Ruth y Holly. Muchas gracias por todo el esfuerzo en la selección. And finally, I'm grateful to all of you who are joining us today for this virtual event and helping us to recognize Gabriela Meléndez-Peláez's work. We are thrilled to be able to honor her today with the Renfield Award. And under normal circumstances, this event would be live as opposed to today's hybrid format, and we would all be able to welcome Gabriela to Fagan Hall. We appreciate everyone's flexibility as we bring this conversation into your homes, your classrooms, and offices. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros hoy día. Y para poder honorar a nuestra recipiente Gabriela Meléndez-Peláez. Normalmente esto sería una sesión o conferencia en vivo con todos presentes, pero gracias por unirse a nosotros en Fagan Hall desde sus casas, desde sus clases y sus aulas para esta presentación y para honorar a Gabriela Meléndez-Peláez. So I'm going to start off with a few questions for Gabriela. I'm going to exercise and practice my Spanish, which Gabriela said she can understand, and the rest of will be translated for you in English. So I'm going to... yo le voy a hacer preguntas a Gabriela en español. Ella dice que me entiende el español, entonces las preguntas van a ser directas en español y van a ser traducidas al inglés. Hola Gabriela, y felicitaciones sobre este premio de Renfield. Y felicitaciones y gracias por su trabajo para las mujeres indígenas en Guatemala. Thank you, Gabriela. Thank you, Gabriela, for being the recipient of this award, and also for all of the work you do with Indigenous women in Guatemala. Gabriela, queremos conocerte mejor, así conocemos tu trabajo, pero cuéntanos sobre usted y su interés en la partería y en el trabajo que haces hoy. We would like to get to know Gabriela a little better, so tell us about your work in midwifery. Gracias, gracias obviamente por el premio y por la oportunidad de venir a conocer. Ha sido un día maravilloso para mí y Thank you very much, everyone, for the award and for the opportunity to come here and get to know you. It's been an absolutely wonderful day. Y bueno, mi interés por la partería surgió desde mi experiencia personal con el parto de mis hijos, en donde tuve la oportunidad de ser acompañada por diferentes parteras y aprender también de ellas. My interest in midwifery evolved from my own experience. Having my own 2 children and working with different midwives. Y las experiencias de mis partos para mí fueron muy empoderadoras y me dieron el deseo, despertaron en mí el deseo de trabajar para que las mujeres puedan tener una experiencia tan maravillosa como la que yo tuve. And so my children's births were very empowering experiences and gave me the desire to work so that other women would have such wonderful, good experiences like I had. Y es que mi camino fue
largo y de pronto diferente al de muchas otras parteras. Yo me dedicaba a algo completamente diferente antes de la partería. Cuando nacieron mis hijos, pues después de estar un tiempo con ellos, comencé a trabajar de forma voluntaria con otra partera y aprender de ella. My path to this was long and different. I did something completely different before I went into this. And so after I had spent some time with my children, I started working voluntarily with other midwives. Y posterior a eso decidí estudiar enfermería porque yo todavía sentía que necesitaba más herramientas y más conocimientos para trabajar y brindar una mejor atención. After that, I studied to become a nurse. I felt that I needed more tools and more knowledge in order to do a better job. Y empecé en paralelo a trabajar también en una organización brindando servicios a las mujeres. I also started working at the same time or parallel to that, working with an organization that also offered services to women. Y pues me habría encantado estudiar directamente la partería y poder viajar y poder estudiar en algún país que tuviera disponible la partería porque en mi país no existía. I would have loved to have been able to study abroad, to become a midwife, and maybe in another country where it was more developed because it was not in my own country. Así es que diseñé la carrera que me habría gustado estudiar. So I simply designed the career or career path that I would have liked to have studied. Y comencé a trabajar en la formación de parteras. Diseñé la currícula acompañada de la decana de la Facultad de la Universidad Galileo en Guatemala y esta universidad aprobó mi currícula y con ella empezamos a trabajar. So I began working on the formation and education of midwives. I developed the curriculum for the midwifery program with the help of the dean at Galileo University, and then together began the program. So, Gabriela, yo creo que puedo contestar esta pregunta, pero ¿nos puedes platicar un poco más de la idea de la Asociación Corazón del Agua y también un poco de lo que hacen y el impacto que han estado en Guatemala? So I think I can answer this question myself, but can you talk a little bit more about the Association Corazón del Agua? What is it that you do and the impact that you have? Sí, con la asociación comenzamos a dar becas para las estudiantes de partería. Actualmente tenemos 3 promociones, 3 cohortes graduadas que hacen un total de 25 parteras para Guatemala. So we started with offering scholarships to the students that enrolled in the midwife program. So far we have 3 graduating classes or 3 cohorts, and we have a total of 25 midwives in Guatemala. Ellas reciben todo lo que necesitan durante su formación. Se les provee de la educación, equipos, suministros, uniformes, vivienda y alimentación. We give them absolutely everything that they need while they are studying, their education, their equipment, their supplies, their uniforms, their lodging, and food. Y este es el principal proyecto que trabajamos con la Asociación Corazón del Agua. So this is the main mission or project of the Association Corazón del Agua. Pero también trabajamos con otros 2 proyectos, que uno es la provisión de servicios, en donde tenemos una casa de partería, en donde proveemos atención a las mujeres y que también funciona de espacio de práctica para nuestras estudiantes. Okay, and then we also work in another area, which is provision of services. It's in Spanish, casa de partería, but like a place or a home where midwifery takes place
for some of our patients, but is also a space where our students can practice the midwifery skills. Con este programa queremos ahora, gracias al apoyo del premio, expandirnos a nivel comunitario para proveer servicios en las comunidades de origen de nuestras egresadas. And we would like to expand this program now with the help of this award, expand into the communities. Y nuestro tercer programa o proyecto importante es la conformación de nuestra Asociación de Parteras Profesionales de Guatemala, en donde estamos integrando parteras de otras universidades también y de otras formaciones. The third project that we're working on is the Association of Midwives of Guatemala, which brings together other midwives from other universities. Con esta asociación queremos trabajar en la incidencia política para fortalecer la partería en nuestro país, que tenga un reconocimiento como profesión y que también esté regulada. With this, we're hoping to gain some political weight and be able to have our profession recognized as a full profession as well as be regulated. Y también garantizar procesos de formación continua para nuestras egresadas y para todas las parteras. And to be able to guarantee these processes for all of the midwives. So, Gabriela, lo que era más impresionante cuando revisamos la aplicación o la nominación de ti, lo que era más impresionante es que trabajas en muchos niveles, al nivel de la mujer, al nivel de la comunidad, en los sectores de educación, de salud, privados y públicas. Así es que tenemos muchas preguntas sobre su impacto. Pero vamos a empezar con la partería y con Jasmine, porque ella tiene muchas preguntas y creo que nuestros estudiantes también de partería también es el interés que tengan. So, Jasmine. I think the most important, impressive part of this choice or nomination was the fact that, Gabriela, you work in the community and you work at so many different levels. You work in the private sector, you work in the public arena. And we are going to start off with some questions from Jasmine. I'm sure everybody has lots of questions. Jasmine, are you with us? I don't see you. The camera's on my end. Le escucha. Maybe we'll get it. But at least you can hear me, yes? Yes. Okay. Entonces, mucho gusto, Gabriela. Quería preguntar un poco del entrenamiento de los estudiantes que está incluido en el currículo y también de dónde vienen los estudiantes, cómo los eligen. I wanted to ask first about the training, what's involved and what's included in their training, and where do they come from? Es un programa de 3 años. Ellas abordan todo el cuidado respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Empezamos con atención en ginecología rutinaria y métodos de planificación familiar. It's a 3-year program, and we basically focus on everything that has to do with sexual health, reproduction, gynecological issues, and then contraception. Anteriormente abordamos el cuidado del embarazo, la fisiología y el cuidado del embarazo normal, el embarazo complicado y en el último año la atención del parto, el posparto y la atención del recién nacido. Okay. And then we also focus in on the physiological aspects of a regular pregnancy, a complicated pregnancy, and then in the last year, we're focused on the actual birth, the
postnatal care as well. Y en cuanto a la selección de las estudiantes, ellas vienen de comunidades rurales de nuestro país. Tenemos un proceso de selección en donde verificamos que ellas también manejen el idioma de sus comunidades, porque lo que buscamos es que brinden servicios en sus comunidades después de graduarse. So our students come from the rural areas of Guatemala. The selection process includes vetting them for their languages, that they are able to speak the languages of their communities, their dialects, because the idea is that they are going to provide services back in their own communities. Y es un proceso realmente difícil porque no me gusta decirle que no a nadie. It's a tough process. I don't like to tell anybody no. Y trato siempre de aceptar la mayor cantidad de estudiantes posible. And I do try to accept the most students possible. Y después de que se gradúen, ¿cómo es el proceso para reentregar a las parteras en esas comunidades? ¿Tienen como un puesto donde trabajan? So once they've graduated, how do you reintegrate them into their communities? Are they given some sort of a work position, or how does it work? Ese es un reto actualmente porque la carrera no está reconocida oficialmente por el Sistema Nacional de Salud, así es que ellas no tienen oferta laboral actual y es en lo que como asociación estamos trabajando para poder impulsarlas y poder apoyarlas para brindar servicios en sus comunidades y tener pues un salario digno siendo contratadas por Corazón del Agua para brindar servicios comunitarios. So that is a challenge right now because the National Health Service doesn't recognize their work, their labor. They don't have work positions or work offers. That is one of the missions of the association, to be able to offer support, to be able to offer them a decent salary with the support of Corazón del Agua. Y por eso creemos también que es muy importante trabajar a nivel político, en cuanto a incidencia política, para fortalecer y establecer la partería en nuestro país, para que en un futuro puedan ser contratadas por el Ministerio de Salud para trabajar en el sistema nacional, pero también a nivel privado. And that's another reason why we take on the political battle, trying to have political weight so that it can be an established type of career or work, so that eventually they can work through the national health system, National Health Service, or in the private sector. Pero necesitábamos también ser muchas más parteras para que nuestra voz se escuche y no solamente seamos unas cuantas peleando por nuestros derechos. But we also need to multiply as midwives so that our voice can be heard, so that it is not just a few of us making all the noise. Muy bien, eso es un trabajo muy fuerte, pero sí se puede. Hard work. De muchos años también. And many years. Dean Tony, you're up. Sí, Gabriela, hablaste de los barreras y el trabajo que estás haciendo para que las parteras pueden ganar su propio salario. Pero, ¿qué son las barreras de hacer esos cambios políticos? Dijiste que necesitamos más parteras hablando con un voz, pero también, ¿qué otros sectores de la sociedad te apoyan? ¿Y cuáles están trabajando en contra de sus esfuerzos? So you've mentioned that there are obstacles to being a recognized profession, the midwifery profession. You've talked about how you need to politically advocate. However, what other sectors offer support and what other sectors are against you? Primero, necesitamos que la partería tenga más visibilidad en la población guatemalteca, que las mujeres conozcan que la partería existe, que es otro modelo de atención y que también pueden
cuidar su salud durante el embarazo, el parto y también en algunas situaciones ginecológicas sencillas. Okay. We need, first of all, for the profession to be more visible. We need for the masses, the public, to know that we exist and that they actually have another option or another model of healthcare, that they can take care of their health, and that they become more familiar with other gynecological aspects. Para que cada vez más mujeres soliciten los servicios de las parteras. So that women continue an increase in the demand for midwifery. Eso es a nivel de sociedad, ¿verdad? Y de la visibilidad de las parteras a nivel social. También necesitamos que el resto de personal de la atención de la salud conozca el modelo de atención de partería y esté dispuesto a implementarlo en sus servicios, tanto a nivel privado como a nivel estatal. And we also need for the rest of the healthcare force to recognize the job of midwifery and to also incorporate it into their healthcare model, both at the state level and private level. Hemos tenido soporte de muchas otras organizaciones de sociedad civil, obviamente de las mujeres que han decidido atenderse con nosotras y que nos apoyan también a visibilizar nuestro trabajo. We, of course, get support from the women who have chosen to use our services, who want to be attended by us, which helps raise the visibility of our work. Y de algunas instancias del Ministerio de Salud de Guatemala. And in a few instances by the Health Ministry in Guatemala. Tenemos más soporte de las instancias que están a nivel local, que son quienes requieren más los servicios y el apoyo en cuanto a personal para atender a la población. We, of course, get more recognition at the local level because they're the ones who request our services. Pero a nivel político y al alto nivel del Ministerio de Salud hemos tenido complicaciones y parte de eso es de que no quieren reconocer los títulos de nuestras egresadas de la segunda y de la tercera cohorte. La segunda y la tercera, okay. But we've run into some problems with the Health Ministry, some complications because they do not want to recognize the title, the degree, of our second and third cohorts or graduating classes. Y que nos ha bloqueado también espacios de práctica para nuestras estudiantes. And they've also blocked the way for our students to have spaces where they can practice. Me gusta decir que hay dos ministerios de salud porque no todo el ministerio es el que no quiere apoyar, ¿verdad? A nivel local hay mucha necesidad y hay mucha buena intención y apoyo real hacia nuestras estudiantes y hasta hacia nuestro programa. Aprecian el aporte que nosotras podemos dar, pero a nivel institucional no está pasando, no tienen un compromiso a mi criterio real con la partería. I like to say that there are two ministries of health. There is the local level, who have very good intentions, who give us real support, who really support our students and our program. But there's also the other Ministry of Health at the institutional level who don't have the kind of commitment that I'm looking for to support our midwives. Gabriela, tenemos los mismos problemas aquí con la práctica de partería. Jasmine te puede platicar sobre eso. Pero una pregunta que vino en el chat es que los barreras casi son iguales. Y Jasmine, no sé si quieres platicar un poco. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos apoyar a ti y cómo tú puedes apoyar a nosotros en este reto para que mujeres tienen el cuidado que deciden?
¿Qué quieren? We have many of the same problems here. Maybe Jasmine, you can speak to that later. We have almost the same problems. And one of the questions that came up in the chat was, how can we support you and how can you support us? Tengo muchas ideas. I have many ideas. Esas no se acaban nunca. They're infinite, never-ending ideas of how we could support each other. Pero yo estoy muy interesada en ampliar el programa de formación en Guatemala a un nivel de licenciatura. I would like to increase or make it grow the program that we have so that it's an actual degree, a licensing. Y me encantaría tener soporte de la universidad académico y también con las instancias universitarias y el Ministerio de Salud en Guatemala para visibilizar la importancia del trabajo que hacemos las parteras y también tener un mayor soporte internacional para trabajar en nuestro país. I would also like buy-in from the universities, academic buy-in, and also from the Ministry of Health, that we gain more visibility regarding the work of the midwife, and that would also help us gain international recognition of our work. Y podemos aportar a la universidad también nuestros conocimientos del trabajo en las comunidades rurales, de la atención del parto vertical, del parto natural y de las tradiciones que existen en Guatemala. And I would also like to bring to the university knowledge of our traditions, for example, the vertical birth, the standing birth, the natural childbirth, and all of our traditions in Guatemala. Por nombrar unas ideas. Just to give you a few ideas. No sé dónde fue Jasmine. Jasmine, are you with us? Yes, I'm still here. Jasmine, ¿quieres comentar también? Bueno, creo que en el futuro quizás podemos hacer como un intercambio de los estudiantes aquí y parteras aquí, y igual con los estudiantes por allá. Sorry, we were just checking something with our mic. I think that we would be able to do some kind of an exchange, if possible. You send us your students and we send you our students. We can both grow and learn. So, Gabriela, una de las cosas que te quiero preguntar es, ¿cómo te enseñaste a trabajar con los niveles políticos? Para nosotros como enfermeras parteras es bien importante, pero hay unas habilidades que necesitamos para hablar, para convencer, y me gustaría saber cómo te metiste en esas comunicaciones y compartir con nosotros, nuestros estudiantes, la importancia de tener esas comunicaciones y unos ejemplos que tú piensas que son efectivos, que eran efectivos en su trabajo. So the question is, how have you been able to address things at the political level? I'm sure midwives would love to know, what are the skills that you need to do that? How do you talk? Could you share with us what are some of those communications and what can we do to be more effective? Pues no me preparé específicamente para eso. Es más una necesidad de hacer valer mis derechos como partera y defender los derechos que todas las parteras tenemos. El que me llevó también a trabajar a nivel político, porque es una necesidad real y yo no quiero que la carrera se olvide, sino quiero que la carrera quede fundamentada en Guatemala y fortalecida.
I didn't really prepare for that role. I just found that it was actually something that I had to do that was necessary to defend the rights and advocate for the rights of midwives, because I don't want the profession to be forgotten. If anything, I want it to be strengthened and recognized. Estudié mi maestría en desarrollo de políticas y programas, específicamente para la alimentación infantil enfocada en lactancia materna. Y eso me dio algunas herramientas de cómo trabajar a nivel político. I did my master's in politics and programming, specifically infantile nutrition and lactation, and that's helped me somewhat prepare for this role. Pero pues a las estudiantes les quisiera compartir que lo que hay que hacer es pelear por nuestros derechos y por resolver los problemas que estamos teniendo para ejercer y unirnos, porque no es lo mismo trabajar en aislado que trabajar en conjunto. Así es que necesitamos ser un número grande de parteras, tenemos que estar unidas trabajando y desarrollando también propuestas y hacer mucho ruido para que nos vean, para que nos escuchen y nuestras voces sean escuchadas. I need to do all this to move forward, to strengthen us. We are stronger in numbers. We don't want to work in isolation. We want to work together. We need to work on proposals. And we need to be heard in numbers and be more visible. Y me gustaría agregar, que también necesitamos como parteras prepararnos en otras áreas, ¿verdad? En salud pública, en el desarrollo de investigación propia de partería, que nos ayude también a defender nuestras posturas y a fortalecernos como profesión y a tener estudios y a tener parteras en puestos importantes para poder tener más logros. And I also want to add that the midwives need to be prepared in other areas as well. They need to be able to move in public health. They need to be able to do research so that in this way we can defend and strengthen our mission. They need to be strong in their studies, and that would put us in a stronger position. Gabriela, un consejo es que a lo mejor la Asociación del Corazón puede usar las noticias de este premio de un extranjero para elevar el trabajo y las metas que quieres hacer. Otros ganadores del premio Renfield han hecho eso y han tenido reconocido del gobierno nacional. Espero que también puedes usar esta estrategia para poner enfoque, no solamente el trabajo, no solamente ti, pero el cuidado de las mujeres en las comunidades que quieres impactar. I also want to say that maybe you can use your Asociación del Corazón, and it'll help. The prize, the award, will help put you on the map. It's a prize from a foreign country, which will give your work a higher profile. This Renfield Award, other recipients have been able to use it and to show their national government, use it as a strategy, not only, to further the work, but to also improve health outcomes, care for women. Sí, gracias. Eso estamos haciendo desde ya y lo continuaremos haciendo porque sí, ya ha sido impactante en Guatemala y es algo que ayuda. Y lo decía al principio, esta es una oportunidad para visibilizar nuestro trabajo y también que sea visible en nuestro país, ¿verdad? We're already doing this. It's great.
It's already having a high impact in Guatemala. And like I've already said, that this is an opportunity to give us a higher profile in our work and to make us more visible in Guatemala. Y espero que compartas con nosotros las noticias para también comunicar con la fundación que pueden ver el impacto de este premio. I hope you will also share your news with us with the Renfield Award, and let us know how this is progressing in the community, how you're doing it. Claro que sí. Of course I will. Jasmine, ¿otras preguntas? Gabriela, ¿tienes apoyo de los médicos que enfocan en obstétrica y ginecología? Gabriela, do you have buy-in? Do you have support from the doctors who work in obstetrics and gynecology? Tenemos apoyo de algunos ginecobstetras y algunas que las puedo contar con mis dedos. I have some support from some obstetrics and gynecologists. I can count them on my hand with my fingers. Es muy poco y tiene que ver también con que la partería no es conocida en nuestro país, ¿verdad? Entonces es un modelo totalmente desconocido y también pues hay una preocupación del gremio de ginecólogos y obstetras por tener pues competencia, ¿verdad?, en la atención de los servicios y pues también porque priorizamos la atención del parto natural, respetado, que eso a veces puede ser dificultoso para algunos profesionales de la salud que están acostumbrados a atender desde otro modelo y en donde ellos toman las decisiones y no las mujeres son las que toman las decisiones. Entonces, sí son muy pocos, esperemos que siga creciendo y que poco a poco podamos tener también más visibilidad con el gremio y más apoyo del gremio, pero todavía son muy pocos. So, the problem is that the obstetrics and gynecologists see us as a kind of competition. It's also because midwifery is not recognized. It's virtually unknown. Also, these professionals have another model, another way of handling situations, and we are advocating for respect of what is a natural childbirth. And so we hope that in time, our work will become more visible and that we will slowly gain more support, but it's still very few. Tenemos los mismos problemas aquí. We have the same problems here. Pero bueno, acá tienen muy buena infraestructura, tienen formación, tienen cierto reconocimiento, ¿verdad? Estamos nosotras trabajando en ello, pero estamos mucho más lejos que ustedes todavía. And at least here you have very good infrastructure, you have good education, you have knowledge. We are way behind, but we're slowly working on it. Pero Gabriela, los problemas que tenemos con tanto infraestructura, los problemas de la maternidad y de los muertos en mujeres embarazadas todavía es muy alto. Y alto también en las poblaciones de latinos, de afroamericanos que no tienen acceso y también en áreas rurales. Así es que aunque tenemos recursos o no, todavía tenemos barreras y las mujeres en las comunidades están sufriendo. Even though we have the infrastructure and the education, we still have a pretty high mortality rate for women in childbirth. The minority populations of Latinas and Afro-Americans are most at risk. We still have many barriers that exist in our communities. Sí, es un trabajo difícil, arduo y de muchos años. Yes, it's a lot of hard work that will take many years. Jasmine, ¿tienes otra pregunta?
My other question was, what are some of the major health inequities that the Indigenous women face in those communities that the midwives are coming up against? Oh, lo hizo en inglés. Okay. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo están, en qué sentido es desigual? ¿Y qué es lo que ven las parteras trabajando en las comunidades que ocurren con las mujeres indígenas? Comenzando porque no tienen acceso a servicios de salud adecuados con toda la infraestructura necesaria para atender su salud. Estos servicios dependen de la cantidad de población en donde están localizados, por lo que tenemos a mujeres a una distancia muy grande a un servicio de salud que se complica con los accesos, con el si hay o no carretera para ir en vehículo, o tienen que caminar una fracción para luego tomar un vehículo, para luego hacer determinado tiempo en vehículo para llegar al centro que puede tener mayor capacidad para atender su problema. For example, one of the problems is basic access to healthcare, which has a lot to do with the infrastructure, and it depends very much on the population and where they're located. Some women are too far away, which is further complicated by lack of infrastructure. For example, is there a highway where they can take a vehicle to where they need to get to, or do they have to walk for part of the way and then have access to a vehicle on a highway? Just as an example. También situación de idioma, y la mayoría, el español es el idioma oficial, pero no todas las mujeres hablan el español, sino que hablan su idioma materno y no tienen atención en su idioma en los servicios de salud. Another obstacle or barrier is the language and language access. Spanish is the official language of the country, but not all of the mothers speak Spanish. They speak their maternal language, and so they often can't access the care in their own language. Y eso hace que el mayor número de muertes maternas en Guatemala esté a nivel rural y en población mayoritariamente indígena. And that increases the amount of death that occurs in rural women and in indigenous women. So, Gabriela, unas preguntas de los participantes. ¿Qué tipo de apoyo has recibido sobre la comunidad internacional de partería, y que si eres miembro del International Council of Midwives? Y también, ¿qué apoyo has tenido sobre los también en Europa, o también de las comunidades en Guatemala? Así es que, ¿qué apoyo? No es por su trabajo. So the question is, what kind of support have you been able to receive from the international community? Are you a member of the International Council of Midwives? What kind, if any, of support have you received from Europe? And also, what kind of support from the communities in Guatemala? A ver, el primero, me perdí. La comunidad internacional. Ajá. O si son miembros de la Consejería de Parteras Internacionales. Okay. Todo nuestro trabajo ha sido gracias al apoyo de donantes internacionales. Empezamos con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas en Guatemala. Con esos fondos logramos arrancar la formación de la primera promoción de parteras, y posteriormente pues hemos tenido apoyos de diferentes donantes, todos internacionales. No contamos hasta la fecha con un donante oficial localizado en Europa, todos vienen de Estados Unidos. Y con eso es con lo que nosotras trabajamos, son nuestro principal aporte. En relación a la anexión a la ICM, estamos trabajando en ello, por eso organizamos la Asociación de Parteras Profesionales de Guatemala,
Pasamos más o menos 2 años. Esto es algo que yo quería hacer desde hace muchos años y hasta ahora hemos logrado concretarlo. Llevamos más o menos 2 años trabajando en la conformación de la asociación y hace 15 días recibimos ya la aprobación por parte del Ministerio de Gobernación de nuestro país. Okay. So we have all of our primary support comes from different donors. We have not had any donors from Europe. All of our donors have been from the US. We were able to help the first graduating class with, and I'm not exactly sure of this interpretation, but Fondo de Población, the United Nations, some kind of public funding from the United Nations. This is another reason why we've been working on forming the Association of Midwives, which started 2 years ago, and we were just able to complete 15 days ago. We received the paperwork from the Ministry of Health in recognition of this. El Ministerio de Gobierno. Oh, sorry, Ministry of the government. Porque para adherirnos a la ICM necesitamos ser una asociación de parteras. Y Corazón del Agua trabaja en pro de la partería, pero no es una asociación de parteras como tal. Y tenemos también que incluir a todas las parteras de diferentes universidades, de diferentes tipos de formación. Y por eso hicimos la asociación y estamos ya en comunicación y en proceso de anexarnos a la ICM, porque también nos interesa y ya tenemos el ofrecimiento de la ICM de acompañarnos en el proceso de negociación con el Ministerio de Salud. Oh, qué bueno, qué bueno. Con esta asociación esperamos poder adherirnos a la ICM, ya estamos en esas negociaciones para poder contar con el acompañamiento de la ICM para negociar con el Ministerio de Salud la formación, la currícula de partería y el reconocimiento del trabajo. ICM. ICM es Confederación Internacional de Parteras. Parteras, okay. Midwife, Perdón. Confederation. Sorry, had to clarify an acronym. So the mission of this association is to be able to annex ourselves to the Confederation of International Midwives. The recognition of this association is going to help us in that mission. We need the buy-in of all midwives, not just our midwives and our university midwives, but all the midwives that will help us to gain the recognition that we need. Estamos muy contentas, tenemos una asociación con 50 parteras y vamos a comenzar ya a trabajar en inicia política por la partería y conjunto y de la mano con la ICM para poder fortalecer la partería en nuestro país. So we're very happy because we are already a group of 50 midwives, and with this we can begin our political pressure, if you will, to gain recognition of our profession of midwifery. So, ya estamos Gabriela, para concluir nuestras preguntas y con el pregunta final, y hablaste de eso un poco, pero también vemos que Charlotte Renfield Miller está aquí con nosotros. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo este premio va a afectar el trabajo que vas a hacer y tu organización? And so to conclude, we're about to conclude, but we would like to know how you are going to use this prize to help your organization. Queremos invertir la mayor parte del premio en apoyar a nuestras egresadas para brindar servicios a nivel comunitario, porque sí es una preocupación que tenemos el que ellas no tengan opciones laborales actualmente. Y en respuesta a eso queremos empezar a proveer servicios a nivel local y pues ellas son las ideales para comenzar a ofertar servicios en sus comunidades.
Así es que eso es lo que queremos hacer, es un programa de emprendimiento en partería comunitaria, así le estamos llamando, en donde también vamos a acompañarlas no solo en la provisión de servicios, sino también fortaleciendo sus capacidades de gestión para tener sus propias casas de partería. This, of course, is going to help all of our graduates move into the community and work, because right now they don't have what you would consider like an option or a work opportunity per se. And so the mission of our program is to be able to offer them stable work and also to strengthen their ability to solicit, right, so that they can have their own centers. Thank you. So please, I'm going to turn this over to Monique, but first let me, Jasmine, thank you for being with us today. You are one of our proud graduates, midwifery graduates, and you're doing fabulous work in the community. And what a delight it was to have you with us and to have your mini-me with us today as well. Thank you. Y Gabriela, un placer. Su trabajo es una inspiración para las parteras que están aquí, para nuestros estudiantes, para las personas que están trabajando para mejorar la salud y las condiciones para mujeres, no solamente en Guatemala, porque estas cosas son global. Y tenemos mucho orgullo, como tus compañeras que han escrito en el chat, por su trabajo. Así es que espero que tú y tu familia no son extranjeras y pueden estar aquí con nosotros en Penn. Estamos trabajando duro para reclutar tus hijos para venir aquí a Penn. Así es que espero que nos vemos bien pronto, pero un placer para toda la comunidad aquí en Penn Nursing y en Penn tener tú y tu familia con nosotros. We would like to thank Jasmine for accompanying us today, for everyone who joined us today, for your mini-me, Jasmine, and also all of us, the midwives, the students, people working to better healthcare, to improve women's health globally. We're so proud of you. You're such an inspiration. We don't want your family and you to be strangers. Here at Penn, we're trying to recruit your sons to come to school here. And so thank you very much for all you're doing. Monique. Gracias. No, está bien. No, gracias a ustedes también por la oportunidad. Ha sido un día maravilloso para mí. Y, I think we just froze Gabriela. Okay. Thank you very much, Dean Tony and Jasmine, for the conversation that you had with Gabriela. Gabriela, thank you so much for sharing your story, your passion, and your commitment to ensure that women in Guatemala receive the support that they need during birthing and after. Thank you, everyone that was able to attend this evening into our conversation with our 2022 Renfield Award winner. We're very excited about the day and the opportunity for Gabriela to spend time at University of Penn. And like the dean said, she's part of the Penn family now. And we're excited to open our arms and embrace her. Everyone, I wish you a really good evening. Thank you again. Please look forward to other events from the Center for Global Women's Health. And we will see you next time. Have a great evening. Thank you.